Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con Takar Marcano. Él es miembro del Team Contrapoder y además un activista político venezolano. Buenas tardes, Takar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien por aquí, por España? Bueno, empezando a salir un poco del tema de la cuarentena. Buenas tardes, Takar, ¿cómo estás? Bienvenido a Contrapoder 3.0. ¿Todo bien, José Antonio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos conversar o empezar esta conversación, ¿no?, con un artículo que escribiste para el Llanero Digital titulado Venezuela no necesita democracia, ¿no? Bastante polémico ese punto de vista. Explícanos un poco de qué trata y qué es lo que necesita entonces Venezuela si no es democracia. Efectivamente, a ver, el título efectivamente era tratando de generar la polémica. Yo no creo en principio que la democracia sea un sistema que debamos despreciar, pero no creo que sea efectivamente lo que necesita Venezuela en este momento. Y es más o menos lo que voy desglosando a través del artículo. En el artículo expreso un poco que, bueno, la democracia, entendida únicamente como un sistema a través del cual las personas pueden decidir bajo qué gestión administrativa va a tener una comunidad política, qué tipo de políticas se van a llevar a cabo en esta comunidad. La democracia entendida como un sistema para elegir puede ser un medio que lleve a obtener mayor libertad, porque efectivamente hay democracias que tienen un gran grado de libertades personales, libertades económicas, pero también puede servir para todo lo contrario. La democracia también puede ser un medio que utilicen los populistas y los liberticidas para poder llegar al poder. Latinoamérica es el caso perfecto de ello. A pesar de que todo el continente, exceptuando algunos casos como el de Venezuela, vive en democracia, los populistas vienen y van todos los días. Sí. Entonces, si la democracia la entendemos únicamente como un medio, yo no creo que los venezolanos debamos luchar, debamos pelear por lograr conseguir una democracia, que es únicamente un medio. Lo que los venezolanos tendríamos que buscar y por lo cual tendríamos que pelear, y es más o menos lo que voy explicando a través del artículo, es que tendríamos que buscar más libertad. Y eso es curiosamente algo por lo cual no se ha peleado. Desde hace 21 años que estamos bajo el chavismo, todas las protestas y todos los reclamos de la falsa oposición que tenemos como dirigentes políticos ha sido retornar a la democracia que se estableció durante el bipartidismo, desde la caída de Pérez Jiménez hasta la llegada del chavismo. Sin embargo, a pesar de que ellos enarbolan estas banderas, yo digo que no tenemos que pelear por la democracia. La democracia simplemente es una herramienta, es como que estuviésemos peleando por un martillo o por una tenaza. Tenemos que pelear por el objetivo que queremos alcanzar, y ese objetivo es mayor libertad económica para que los venezolanos puedan trabajar y se puedan desenvolver libremente sin el yugo del Estado que los oprime, sin las numerosas restricciones que pone el Estado venezolano, y que puedan así prosperar y salir de la miseria en la cual actualmente se encuentran. Una vez esa libertad económica haya asegurado el bienestar de la mayoría de la población, en el momento en el que la mayoría de la población ya no tenga que luchar el día a día para poder conseguir siquiera comida, en ese momento el venezolano ya podrá dedicarse a hacer política como se hace en un país normalmente. Ya podrían tener una vida política sana en sus comunidades, tendrían tiempo para ello, tendrían recursos para ello, y en ese momento Venezuela se podría abrir a la búsqueda de la democracia. Pero hasta que no se alcance ese bienestar, el buscar la democracia yo creo que es un fin que no tenemos que buscar, no tenemos que enfocarnos a ello. ¿Y cómo se traduce esa lucha hacia la libertad? ¿De qué forma se plantea? ¿O de qué forma tú la plantearías esa lucha? A través del artículo expreso más o menos que tenemos que luchar por la libertad mediante sistemas que no sean democráticos. Bien lo expresaba Hayek, que es un importante pensador liberal. Él decía que para poder llegar a una república liberal, generalmente a veces es necesario establecer gobiernos no democráticos. Esto no implica una dictadura. Las dictaduras se caracterizan por ser regímenes en los cuales se coartan las libertades de algunas personas, libertades políticas, libertades personales, económicas, en favor de cierto proteccionismo de los amigos del dictador. Pero lo que establece Hayek es un gobierno que no tenga elecciones, que sea un gobierno, podría llamarse tecnócrata, de gente que esté capacitada para ejercer sus cargos, y que se establezca por un periodo de tiempo indefinido en el cual ellos lleven a cabo unas reformas. Cuando el país logre por fin cierta estabilidad económica, este gobierno de tecnócratas deberían hacerse un lado y traer la democracia al país. Por ejemplo, esto fue lo que más o menos se fue dando a principios del siglo XX en Venezuela. En Venezuela se estableció una dictadura muy férrea cuando llegó Cipriano Castro y después con el general Juan Vicente Gómez. Sin embargo, se fue haciendo cada vez más laxa.
Con López Contreras empezaron a haber más libertades, Acción Democrática se pudo legalizar durante un tiempo, por ejemplo. Después vino Medina Angarita y hubo mucha más libertad y se preveía que a pesar de que estos gobiernos no eran democráticos, sino que eran dictaduras, el periodo de las dictaduras andinas, con el tiempo se fuesen cada vez diluyendo más y más y desen paso progresivo a una democracia. Este paso progresivo no se dio, ya que al final los abecos en conjunto con Marcos Pérez Jiménez dieron un golpe del 45, pero se preveía que esto más o menos fuese lo que iba a pasar. Y yo creo que precisamente eso tenemos que enfocar. Es más, el caso es increíblemente paralelo. Venezuela, cuando llegó Castro, era un país destruido por la miseria, las enfermedades, las guerras intestinas, y estos generales andinos lograron crear una estabilidad y una riqueza en el país que nunca antes se había visto. ¿Y tú crees que la ciudadanía venezolana esté lista para entender esto, para procesar esto? Porque hay algo muy cierto que has dicho, ¿no? Que es que tenemos más de 20 años que nos han vendido esa idea de la democracia y creo que ese discurso caló. Yo creo que al venezolano tú le hablas de que la democracia no es el sistema, no es el mejor sistema, por lo menos el sistema al cual Venezuela debería apuntar en estos momentos, sino apuntar más bien a las libertades económicas individuales. Y pienso que más bien nos van a caer encima si decimos eso. ¿Tú crees que la ciudadanía está preparada para escuchar ese discurso, para leer ese artículo que escribiste, por ejemplo? Yo creo que a la mayoría de la ciudadanía le es indistinto a estas alturas el sistema político que impera en el país. Yo creo que lo que quiere la mayoría del venezolano es poder trabajar y con el producto de su trabajo comer, pagar sus servicios, pagar un alquiler, quizás poder a un futuro comprarse un carro, una vivienda. Lo que quieren es tener una vida normal como se puede tener en un país europeo, en un país americano que no sea Venezuela, Chile, Argentina, etcétera. El venezolano lo que quiere es poder tener pan sobre su mesa y yo creo que a estas alturas a la gran parte de los venezolanos le va a dar muy igual si ese pan se lo provee un gobierno que es electo cada 5 años o un gobierno que no ha sido electo por las urnas. Ok, dos preguntas hasta acá. La primera, ¿qué opinión te merece lo que hizo Guaidó el día de ayer con esta cuestión de que llegó a un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y Nicolás Maduro para atender la crisis del coronavirus en Venezuela? Bueno, no es algo que nos debiera sorprender, él lo viene avisando desde hace tiempo, él habló de la necesidad de crear un gobierno de, ¿cómo es que era? Un gobierno de emergencia nacional por el tema del coronavirus. Exacto, un gobierno de emergencia nacional. El tema es que primero creo que están llegando un poco tarde. Ya la mayor parte de los países están saliendo del tema del coronavirus y ahora es que ellos están empezando a ver qué van a hacer, empezando por ahí. Después, bueno, lo que está haciendo Juan Guaidó es una torpeza política. En teoría, Juan Guaidó se legitima a sí mismo como presidente interino porque en teoría hay un vacío de poder del lado del chavismo. En teoría, Maduro no es un presidente, no tiene ningún tipo de legitimidad y no debería estar ejerciendo su poder dentro de Venezuela. Entonces, lo que está haciendo Guaidó es reconocerlo. Está reconociendo que hay un gobierno, podríamos decir, paralelo dentro del país. Está diciendo que él tiene efectivamente legitimidad y que con él hay que pactar y hay que llegar a ciertos acuerdos para poder gobernar en conjunto. Ahora, hay que ver más o menos a nivel macro cómo se va a traducir esto en la realidad. Es decir, ok, llegaron a un acuerdo, pero este acuerdo significa que cada una de las partes va a aportar algo. Guaidó no tiene ningún tipo de control sobre el país, así que debemos de suponer que el chavismo lo que va a aportar es eso. Va a aportar su real poder sobre todo el territorio venezolano. ¿Y qué va a aportar la oposición? Recursos de las ayudas humanitarias que ha enviado Estados Unidos, que ha enviado la Unión Europea y que han enviado distintos países e instituciones que no reconocen a Maduro. O quizás levantamiento de sanciones, Dakar. No, lo que yo me pregunto es efectivamente si estos países estarán conscientes antes de que se hiciese esto públicamente de que este acuerdo iba a llevarse a cabo. Porque si ellos estaban conscientes que ese dinero que ellos estaban dando lo iba a terminar usando la dictadura, deja mucho que pensar a la comunidad internacional. Por eso te hago la pregunta. Tú estás diciendo que el régimen tiene que ofrecer algo, en este caso ofrecería el poder real, y la oposición tiene que ofrecer algo. ¿Tú no crees que la oposición pudiera ofrecer el levantamiento de las sanciones? Yo no creo que la oposición tenga el poder para poder hacer eso. Yo no creo que la oposición tenga la capacidad de ir a Washington y pedirle a Donald Trump que se retracte de todo lo que ha hecho hasta el momento. Yo creo que Donald Trump tiene una posición mucho más fuerte que lo que puede tener la oposición nuestra. Lo máximo que ellos pueden ofrecer es efectivamente canalizar dinero, canalizar todas las ayudas que en teoría ellos le han llegado y que de momento poco hemos visto. Me han hecho llegar algunas informaciones que, por ejemplo, la embajada de Tomás Guanipa en Bogotá ha estado entregando cierta comida a los venezolanos. En teoría en Perú también están haciendo lo mismo, pero no se ve los millones y millones y millones de dólares que en teoría la comunidad internacional ha otorgado al gobierno interino. No lo estamos viendo por ningún lado. Y aquí, al parecer, van a empezar a canalizarlo. Lo van a canalizar para que la dictadura lo pueda usar, en teoría,
para solventar el problema del coronavirus. Bueno, sí, obviamente no se ve y no hay a quien preguntarle tampoco, porque uno pregunta y aquí nadie responde. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿qué opinión te merece la actitud de María Corina Machado? ¿Por qué tú crees que ella no, en medio de toda esta anarquía, de todo este vacío, que no está el vacío como tal? Hay vacío porque no hay legalidad, pero hay unos monigotes ahí, pues Nicolás Maduro por un lado y Guaidó por el otro. Pero ¿por qué tú crees que ella no ha avanzado más? ¿A qué se debe que no ha salido solo nada más de la declaración? ¿Por qué? Bueno, para contestarte antes de la pregunta, algo que habías comentado, que los venezolanos no tenemos a dónde recurrir para saber dónde está el dinero, siquiera en lo que se han gastado. Eso viene a colación de un artículo que estaba publicando hace poco sobre la necesidad de que en Venezuela haya más transparencia. Es decir, los venezolanos en teoría ahora tenemos un gobierno supuestamente legítimo y supuestamente democrático y tendríamos que exigirle que dé las herramientas a la ciudadanía para que nosotros podamos hacer contraloría social, poder saber dónde están esos recursos, dónde se están invirtiendo, qué están haciendo con ellos. Los venezolanos deberíamos exigir eso, inclusive creo que sería mucho más útil exigir esta contraloría que exigir, por ejemplo, la activación del artículo 187, que no lo van a hacer, o la del TIAR, que no lo van a hacer. Deberíamos enfocarnos por lo menos en, mira, ustedes tienen dinero, eso es algo real, eso es algo que ustedes tienen. Tenemos que saber en qué lo están invirtiendo. Los ciudadanos tenemos que exigir eso, porque en países serios, como el Reino Unido, cada ciudadano puede saber en qué se gasta cada pound que entra en las arcas públicas. En países serios. Venezuela no es un país serio. La presidencia no es un país serio. Mira, tú le puedes mandar cartas, pedírselo por Twitter públicamente. Incluso vas al departamento aquí del Tesoro, al departamento de Estado, le dices a la USAID, miren, ¿qué gasta? Nadie responde. Nadie responde. Nadie, absolutamente nadie. Aquí nadie dice nada. No hay a quien preguntarle, nadie da respuesta. Esa es la realidad. Y eso deja mucho que pensar y debería dejarle de que pensar a aquellos que a estas alturas siguen respaldando a Juan Guaidó. Y con respecto a lo de María Corina, para no dejarlo sin contestar, mira, iba a decir, mira, me estás evadiendo la pregunta. Está de politiquero. No, para nada. Pero con respecto a María Corina, a ver, yo tengo mis muy grandes críticas contra ella. Ella hace poco, por ejemplo, realizó una videoconferencia con gente de Vente Venezuela aquí en España. Todo el equipo de Vente Venezuela España organizó algo que se llamaba La Silla Caliente, como el programa de Oscar Llanes, con María Corina. Y supuestamente ella iba a responder muchas preguntas del público. Tengo constancia de que hubo personas bastante radicales dentro de Vente que le querían preguntar directamente a ella, oye, ¿por qué este silencio? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás realmente planeando tu propia hoja de ruta? Siendo que tú tienes los recursos, tú tienes influencia, tú tienes recursos humanos para poder llevar a cabo tu propia hoja de ruta separada de Juan Guaidó. Sin embargo, curiosamente, estas preguntas fueron filtradas y María Corina únicamente se estuvo toda la videoconferencia con el mismo guabineo con el que ella viene desde hace, 10 años. Que la vía es la fuerza, la ruta del coraje, y todos los demás eslóganes que ya nos conocemos de Vente Venezuela. Desde mi punto de vista, María Corina no está interesada en salir de la dictadura por la fuerza. Ella lo único que apunta es que en algún momento en la democracia ella pueda ser la primera presidenta mujer de Venezuela. Ella no apunta a nada más allá de eso. Claro, esto es mi opinión personal. Puede que el día de mañana me equivoque y realmente María Corina está trazando una hoja de ruta, pero no es algo que yo vea. No es algo, y eso que yo conozco muchas personas de Venezuela, es algo que incluso dentro del propio partido se echa en falta. Muchos se cuestionan por qué María Corina no está dando una salida efectiva a todo el problema, por qué no está canalizando el apoyo que ella tiene, nacional e internacional. Hay que recordar que María Corina, antes de que existiese Guaidó, ya se estaba reuniendo con gente en la Casa Blanca. Exacto. Pero al parecer no ha usado estos contactos para nada productivo en los últimos meses. No con cualquier persona, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos en aquel momento. Bueno, ya para finalizar, Takar, una última pregunta. Así como nos preguntamos por qué María Corina no hace nada, bueno, ¿qué más tiene que hacer Juan Guaidó para que Estados Unidos le quite el apoyo? ¿Tú crees que eso eventualmente va a llegar? Yo creo que Estados Unidos únicamente le quitaría el apoyo a Juan Guaidó si él viese que hay alguien con más capacidad que Juan Guaidó dentro del país y con el mismo o mayor apoyo popular. Juan Guaidó actualmente no lo apoya a nadie, pero lamentablemente dentro de Venezuela tampoco es que haya líderes que lo superen en popularidad. Claro. Y tampoco hay líderes que lo superen en propuestas. Nadie está proponiendo nada. Lo único que tiene Juan Guaidó es la legitimidad de ser presidente de la Asamblea Nacional. De origen. Apoyo popular no tiene. Tiene legitimidad de origen, tiene apoyo popular muy pequeño, muy escaso. ¿Pero probablemente dónde? Más que el que... A ver, la última encuesta que realizó Mega Análisis arrojaba que 80% de la población venezolana no se identifica con nadie.
y dentro del 20%, 10% apoyaba a Guaidó y 10% a Maduro. A ver, de que tiene apoyo, lo tiene, existe, es mínimo, es ínfimo, pero todavía existe. Y lamentablemente no hay nadie que haya logrado capitalizar más que él. Yo creo que Donald Trump no es una persona que esté apoyando a Juan Guaidó por ser Juan Guaidó. Está apoyando a Juan Guaidó por ser lo único y por ser, bueno, el hombre que salió por las circunstancias históricas y porque le tocaba. Realmente lo apoya porque es el presidente de la Asamblea Nacional, pero ahorita va a haber un problema porque si hacen elecciones convalidadas con esta tiranía, no van a ser válidas. A Juan Guaidó se le acaba el periodo, a la Asamblea también. O sea, va a ser un país donde nadie tiene legitimidad, ni siquiera de origen. Habrá que ver hasta qué punto la falsa oposición que nosotros tenemos tiene la capacidad de negociar con la comunidad internacional para que reconozcan unas elecciones actualmente como legítimas. Eso también es una carta que le queda a la oposición. Poder hablar con sus aliados internacionales en Estados Unidos y en Europa para que reconozcan unas elecciones parlamentarias actualmente en Venezuela. Es una carta que les queda bajo la manga. Sí, Europa, yo no creo que los Estados Unidos vayan a reconocer unas elecciones donde participe Nicolás Maduro. A eso iba. Europa va a ser muy, muy fácil de convencer. A Estados Unidos yo pienso que es la piedra de tranca. Esperemos que no logren convencerlo. Muchas gracias, Takar Marcano, por habernos acompañado el día de hoy en Contrapoder. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Mucha suerte y que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias. Takar Marcano, activista venezolano, está por allá en España, de la gente joven, pensante. Y miembro del team. Miembro del team Contrapoder. Tenía tiempo que no salía porque también allá la cosa no ha estado fácil, pero ya está de regreso con nosotros. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder.0. El programa de la derecha aquí en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.